Hola, ¿cómo están, hermanos? Estamos aquí nuevamente con ustedes, su hermano Roquel. Queremos, como todos ustedes saben, estamos en cuarentena y la mayoría de nosotros estamos en casa por diversas razones, pero lo más importante es que nos han pedido a todos que nos quedemos en casa para poder conservar la salud y no propagar esta epidemia de coronavirus. Sin embargo, hay que aprovechar el tiempo. Y una de las cosas que la iglesia nos ha pedido a todos es que vivamos nuestra espiritualidad, la iglesia doméstica, en nuestras casas. Por eso hemos compartido algunos videos para ayudar a los hermanos que están iniciando y que probablemente en esta ocasión quieran empezar un caminar. Y en casa, con tiempo, probablemente lo que antes no podían hacer, ahora lo quieren hacer. Y una de las cosas interesantes de todo esto es la lectura de la Biblia. Se ha hablado de la oración, en un video anterior hablamos del rezo del rosario, le llamamos rosario para principiantes, ahora queremos hablar un poco de, podríamos decir, la Biblia para principiantes. Entonces, para ustedes que están iniciando la lectura de la Biblia, este video tiene la intención de ayudarles. En primer lugar, aquí tenemos una Biblia. Esta es mi Biblia, es de Jerusalén, es la Biblia de Jerusalén, la que yo uso con frecuencia, pero eso era hace unos años. Hoy teníamos otras opciones. Aquí tengo un celular. En este celular yo tengo 3 versiones distintas de la Biblia y todas tienen un buscador y todas tienen resaltador y todas funcionan sin data o internet. Es decir, usted puede estar en un lugar donde no tiene internet o simplemente perdió el internet y puede tener la Biblia. Es gratis, las puedes descargar. Obviamente recomendamos que usemos las Biblias católicas y puede encontrar, imagínense, yo encontré 3 versiones, así que usted puede portar en su celular, tablet o también en la computadora, puede tener una Biblia ya digital. Una ventaja que tiene, como dije, tienen buscadores y puede. Así que si usted no tiene una Biblia física como esta, tiene un celular, que muy probablemente sí lo tenga, puede descargar la Biblia, simplemente busca Biblia Católica en el sistema Google Play de Android y va a tener una Biblia al alcance de su mano. Entonces, importante, hermanos, tener la Biblia. Una vez haya conseguido la Biblia, entonces, si usted es nuevo, probablemente va a encontrar un primer escollo. ¿Cómo hago? ¿Dónde empiezo? Bueno, primeramente debe conocer que la Biblia es un conjunto de libros, es una biblioteca, una colección. No es un solo libro en cuanto a que todo es inspirado por el Espíritu Santo y es revelado por Dios. Pero sin embargo, internamente son diversos libros que cuentan diversos aspectos, historias, enseñanzas, autores, épocas también. Entonces tenemos 2 divisiones que ya probablemente usted conozca. Tiene un Antiguo Testamento que habla de la antigua alianza, que fue con el pueblo elegido, el pueblo de Israel, y ese Antiguo Testamento nos habla desde la creación, lo que Dios nos ha revelado de cómo fue la creación del mundo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se inaugura el nuevo pacto, testamento, la nueva alianza. Entonces con Jesucristo se inaugura el Nuevo Testamento, entonces son las 2 grandes divisiones de la Biblia. A partir de ahí hay varios aspectos que debemos destacar. Primero, si usted no ha leído la Biblia anteriormente, el primer consejo es que no se puede leer la Biblia como se lee un libro común y corriente, donde empezamos en la introducción y terminamos al final. No, en la Biblia hay que empezar muy probablemente en la mitad, por decirlo así. No físicamente, pero conceptualmente sí, en el Nuevo Testamento. Y específicamente, ¿dónde? En los Evangelios. Recordemos que nosotros somos cristianos y por lo tanto el Señor de nuestra vida, el Señor de todo, es Jesucristo. Entonces tenemos que conocer directamente a través de la Sagrada Escritura quién es Jesucristo, qué sabemos de Él, qué enseñó, cómo lo enseñó. Entonces, importante leer los Evangelios. ¿Cómo lo va a leer? Bueno, le recomendamos que empiece a leerlo y se ponga una meta. Un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, lo que ustedes le pongan como meta diaria. Y empiece una lectura diaria y continuada
de los 4 evangelios. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar 4 evangelios. A los 3 se le llama sinóptico: Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque los 3 tienen una fuente común. Y por lo tanto, como tienen una fuente común de la que tomaron mucha de la información, cada uno le agregó algo de su personalidad y algo de su conocimiento y de su historia, pero en esencia tienen un núcleo común. Entonces veremos historias muy parecidas contadas de manera similar. Y después tenemos el Evangelio según San Juan, que fue escrito después que ya los sinópticos existían, y San Juan lo que buscaba era complementar lo que ya se había dicho y también darle un poco más de profundidad teológica. Ahí vamos a encontrar más que narraciones de acontecimientos históricos, discursos largos de Jesús, información sobre cómo Jesús catequizaba y enseñaba de manera un poco más profunda. Dicho esto, después tenemos de los evangelios, tenemos los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos la historia de la primitiva iglesia. Después vienen las famosas cartas o epístolas. ¿De dónde surgen las cartas y las epístolas? Cuando el nuevo pueblo de Dios o la iglesia empieza a distribuirse, una de las realidades que tuvieron que vivir los apóstoles era que no podían estar físicamente en varios lugares a la vez, y la gente tenía dudas o había que motivarlas, darle exhortaciones, y surge como una necesidad enviar epístolas o cartas para aclarar, exhortar, guiar a la iglesia particular. Uno de los más prolíficos o más grandes escritores es San Pablo, y que escribió aproximadamente 14 cartas. De allí tenemos cartas de San Pablo y tenemos las llamadas cartas católicas. Se le llama así porque no estaban dirigidas a una comunidad particular, sino que la escribió un apóstol. Tenemos, por ejemplo, la carta de San Pedro, 1 y 2, que hay 2 cartas, la carta de Santiago, tenemos la carta de Juan, que son 3, una un poco más grande, la primera, y las otras 2 bastante pequeñas. Tenemos la carta de Judas, y así hay varias cartas católicas. También tenemos la famosa Apocalipsis, que es donde nos narra ya de manera muy particular, con un género que se llama asimismo apocalíptico, donde usando figuras y un estilo literario muy particular nos narra ya el triunfo final de Cristo. Tenemos una carta a los hebreos, y la dejé al final porque en la carta a los hebreos hay un debate. Algunos dicen que la escribió San Pablo, otros dicen que no. Unos dicen que la escribió un discípulo de San Pablo, otros dicen que San Pablo dio el núcleo, pero el discípulo lo desarrolló. Hay muchas teorías. Lo importante es que la carta a los hebreos todavía no tenemos claro cuál es el autor, pero sí es una carta canónica, una carta inspirada por Dios. Entonces, dicho esto, ya tenemos un primer paquete de lo que es el Nuevo Testamento, y donde debemos iniciar a leer las Sagradas Escrituras. Los Evangelios, lea lo continuado, los Hechos, y después lea todas las cartas. Póngase como meta leer todo el Nuevo Testamento de manera continuada. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a usted tener una visión de conjunto. Cuando usted va a la Eucaristía, que se leen algunos textos o textos preparados para leer lo que se lee en la Eucaristía, se trata de tener una lectura continuada. Sin embargo, hay muchas veces que algunos pasajes cambian, o de acuerdo a la fiesta cambian los textos por un santo o por una festividad, entonces no tenemos la lectura continua. Entonces es importante, para tener una visión de conjunto, léala. Léala sin preocuparse tanto de que cuánto va a entender, cuánto no va a entender, sino que como un primer contacto con el Señor, de ver y conocer su palabra. Después, poco a poco, irá conociéndola. No se preocupe, el Señor lo va guiando, la iglesia lo va guiando, pero entra en contacto con las Sagradas Escrituras. Que el Señor los bendiga a todos.